Vamos a presentar a Raguito, que está con nosotros. ¿Cómo andás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué contás? Todo bien, por suerte. Muy contento. ¿Tranqui? Sí, 10 puntos. Ay, tenemos varias cositas para hablar, pero antes te iba a robar y te pedí permiso fuera de cámara porque quería que me cuentes un poquitito. Ayer tuvimos una presencia realmente muy importante, por lo menos para los que nos encanta los redonditos de ricota, los que nos gustó mucho los redonditos de ricota y los que nos sigue gustando el Indio Solari, y vino el guitarrista de los fundamentalistas. Uno de los dos guitarristas. Uno de ellos, sí. Uno de ellos, sí. Bueno, Gaspar, la verdad es que estaba un poco tímido al principio. ¿Cómo se llama el apellido? Gaspar Venegas. Venegas, sí. Estaba un poco tímido. Sí. Encima yo, una potencia de energía, le decía, hola, ¿qué tal? Y el pibe, sí, bien, bien. Viste, pobre. Lo espanté. ¿Trajo la viola algo o charlaron un poquitito? No, hablamos un poco. ¿Y qué le sacaste? ¿Le sacaste algo de la barriga? De ¿Sabes eso? lo que le No sé. saqué? Sí. Le saqué que él opina que el indio es su figura paterna. Mirá. Lo tiene como una figura paterna. Eso lo dijo acá, no sé si lo había comentado en algún otro lado. Mirá, Después, porque lo seguía. ¿Qué fuera de eso edad se tenía? sintió- ¿Qué edad tiene el 38 Gaspar? tiene Gaspar. 38, bueno, más o Pirulinguis. menos mi edad. O sea, Y que hablamos del básicamente- bonzón, hablamos de cuando él se crió allá, hablamos de toda la parte de la familia, de Sí. cómo se incursionó en la parte de la Y música. de Olavarría no te contó nada. No, la verdad porque es que... el Indio anunció un nuevo recital, ¿Ya? a pesar de su enfermedad, creo que es el 11 de marzo en Olavarría. Guay. El Indio siempre, históricamente, con Los Redondos y después obviamente mucho más de manera solista, organiza este tipo de recitales en diferentes... ¿cómo es que se dice? Partidos de, Sí. muy lejanos de la capital federal. Él lo que ¿no? busca es alejarse de Capital Federal por temas legales, por temas de evitar problemas y demás, y aparte en lugares muy amplios donde no tenés civilización cerca. Pero Sí. en este caso, el lugar La Colmena, en Olavarría, no se da tan así, porque si bien está en las afueras de Olavarría, está Sí. pegado a la entrada al pueblo, pero está, o sea, el lugar donde termina ya tenés gente viviendo. Tal cual. Lo cual es O sea, no es lo mismo cuando yo lo fui a ver en Tandil, por aeropuerto ejemplo. el aeródromo de El Tandil, aeródromo, que era hipódromo de Tandil, enorme, perdón, el hipódromo de es Tandil. inmenso y no tenés Tal gente cual, cerca. Tal nada. cual. Y además Acá también, no. esto lo hace el Indio, probablemente, creo que lo dijo en varias entrevistas, que él lo hacía porque era tanta la cantidad de gente, viste que es una misa, es una procesión. 160.000 reunió la última vez. Creo que en más, este decían, poco. decían como más de 200.000 Más de personas 200.000 iguales. personas. Muchísima Y gente. acá va a ser sin más gente dudas. todavía porque está el Claro. fantasma de que ¿Cómo? el último show del Indio. No se sabe si este va a ser el último show del Indio, pero muy probablemente Claro. sea uno de los últimos. Claro, Entonces va a ir gente- recordemos que el Indio reconoció hace muy poquitito en una entrevista que le hizo Pergolini que él sufría de una enfermedad degenerativa del Parkinson. cerebro, de Parkinson, y que él mismo se encontraba, decía, me di cuenta que tenía un problema en el cerebro cuando no me podía Le costaba abrocharse un botón. abrocharme la camisa, Sí. efectivamente, También agarrar la Olavarría camisa y tiene- abrochármela. O sea que por eso muchos marcan que este 11 de marzo en Olavarría podría llegar a ser, ojalá que uno no, de los últimos pero sí. seguros, obviamente, y obviamente la demanda va a ser tremenda, va a ir muchísima gente. Además, Olavarría tiene un plus. En el 97 había una gira que empezó en Tandil, de Los Redondos, seguían Olavarría, y en Olavarría un intendente de esa época Sí. les cortó todo último momento y se acabó la gira. Una gira en la que la yo estaba última vez que trabajando el en esa Indio gira, había así que- aparecido en la tele en una entrevista, La que no última- fue la entrevista. primera y última. Claro, la O única, sea, bueno, nunca más. la última fue con La de Pergolini. Pero eso no fue televisión, fue online. Ahí y fue algo muy online, está bien, exclusivo. pero digo fue en una cámara de Sí. televisión. Lo que digo es, la última había sido, que no fue una entrevista, sino que fue una conferencia de prensa primera y de última. los Redonditos de Ricota en Olavarría, porque el anterior intendente, a raíz de diferentes cuestiones, sobre todo la gente que hubo algún tipo de disturbio, les impidió tocar y ellos hicieron por primera vez y única vez en su vida una conferencia de prensa. Me acuerdo que todos aparecieron con las gafas. Que nosotros estábamos allá, fuimos al pedo y nos tuvimos que volver. También hay que decir efectivamente. una cosa, el público argentino evolucionó un montón. En esa época eran 20.000 personas y era un horror Sí. las cosas que pasaban. Yo trabajé ahí, estuve ahí Sí. y vi cosas que no volví a ver en mi vida. O sea, un horror. En el sentido de la violencia, el Sí, Estado, sí. no importar Sí, nada. en su momento es verdad Era que por eso el público- Indio terminó, después de la muerte de este chico Bulacio, ¿no? Bulacio. Acá en Belgrano fue, ¿no? Que fue la muerte. En la entrada de obras. En la entrada de obras. Sí. En la entrada de obras. 10 años antes de este recital. Claro, ¿no? que creo que inclusive obviamente estuvo la policía metida y todo lo que conocemos. Resabios de la Decidió a dictadura. partir de ese recital no tocar nunca más en la capital federal y por eso empezó a tocar en el interior de la provincia, ¿no? Sí, fueron varias las cuestiones que lo fueron llevando, principalmente fue Bueno, es cuando anunció que cuando no cuando tocaba empezaban más. a abrirse y darse cuenta que Sí. estaban generando cosas que no podían Tal manejar. cual, que no podían Ahora manejar. la gente, el público realmente evolucionó porque estamos hablando, en ese show de Tandil que yo trabajé, eran 20.000 personas. Ahora junta 200.000 y no 200.000. pasa nada. Claro, y eso habla muy bien de que como público evolucionamos. Bueno, muy Así que bien. bueno. ¿Qué va a pasar este Pasando fin de- del Indio, Vamos a pasando cambiar sí. de un pelado a otro pelado, vamos a hablar Sí. de Brian Eno, uno de los músicos, productores y artistas visuales más importantes del siglo XX.
Esto lo podés buscar hasta en Wikipedia, te lo dice. Un muchacho que empezó tocando en Roxy Music, una banda de los 70 importantísima, que cambió el sonido y el rock de los 70, influyó en muchísimas bandas. Después empezó a produjo bandas desconocidas como U2. Los primeros grandes éxitos de U2 son producidos por él. También trabajó en los discos más importantes de David Bowie. Nada, tiene una lista de producciones y de cosas impresionantes. Es el padre de la música ambient. Toda esta cosa de música más electrónica sutil que hoy es tan importante, empezó con él en los 70. La música ambient es música para ambientar sonoramente. Ahí está, me pareció un Telo, la música de Telo, ¿viste? Cuando la música pero de nada Telo, que ver, ahí estamos viendo algunas melosa. imágenes de Esto él. es música para generar sensaciones. Y aparte él lo hizo evolucionar un montón. Música relajante. Yo utilizo una música relajante, vas a cagar para dormir. ¿O no? No me voy a cagar, ¿de verdad? Me vas a cargar. Pero te digo la verdad, yo llevo un parlantito y Para entrar en el sueño, no en el sopor. Sí, ahí, música Bueno, relajante. ponételo ahí, Bueno, ¿no? uno de sus discos más importantes, yo alguna vez lo he usado para dormirlo. Mirá vos. Pero disfrutándolo, música para aeropuertos se llama, por ejemplo. Nada, lo que viene a presentar son dos muestras. Una es 76 Million Paintings, que es... El nombre viene de la combinación va a armar en la cúpula del CCK, en la parte de arriba, van a entrar de a 50 personas durante cada media hora, van a tener 12 pantallas con música ambiental, donde vos para ver todas las combinaciones de sonido y luces que vas a tener, tenés 77 millones de combinaciones. Mirá. Y después al mismo tiempo las entradas volaron, dicen que va a haber unos remanentes nuevos de entradas, pero ya todo el mundo arrasó con las entradas, pues son gratuitas. Pero va mucho más allá de la música, es una exposición es una sensorial de alguna manera, artística. Sí. ¿no? Es una exposición que triunfó en todo el mundo y es prestigiosísimo que esté en Argentina. La verdad que es un verdadero lujo y hay que reconocer esta nueva gestión del CCK. A ver, vamos a hacer un poco de silencio. ¿Vos decís que esto es gratuito? Sí, Marian. Es gratis en el CCK. Uno debería callarse, vamos a hablar un poquito más. No, hay que vivirlo, hay que estar ahí. Escuchar la música y ver alguna de estas imágenes. Que también él estuvo realizando, ¿no? O sea, son todas hechas por él, es algo Y vos espectacular. decís que es algo muy grosso, muy valorado, muy importante. mucho. Aparte, son experiencias sensoriales en 3D casi, ¿viste? O sea, realmente está bueno ir y vivirlas. No son cosas que te las puedo contar. Lo que te digo que es un tipo ¿Cómo se hace súper Raguito para importante. sacar entrado? Ya estamos muertos. Hay que estar atento a la página del CCK, que va a haber algún remanente de entradas, pero queda muy poco. Lo que sí es gratuito es la segunda muestra que hay, que está en simultáneo, que es The Ship. Es en la sala, lo tengo en otra placa, 613 del CCK. Es una muestra que también hay un poco de composición de canciones, un poco de imagen y un poco de instalaciones a montar escenografías y demás, que hacen una metáfora sobre el ser humano y cómo de repente el hundimiento del Titanic, que es uno de los referentes, el barco se hundió, una de las cosas más importantes que hizo el hombre, y el océano sigue intacto. Cómo el hombre es una huellita en la historia de la humanidad y del mundo. Bueno, es muy filosófico. Pero yo recomiendo realmente no perdérselo. Es un lujo que tenemos en Buenos Aires a partir de este viernes 2 de diciembre. Y nada, realmente investiguenlo, créanme en esto, aunque yo diga Brian Eno y no les diga nada, créanme que es algo muy, muy relevante. Que aparte él está en Argentina, él dio ayer una charla abierta muy interesante a la que no pude ir por trabajo. Pero bueno, nada, realmente aprovechenlo, está pasando y va a durar hasta el miércoles de la semana que viene. Un lujo, entonces, que es gratuito, a meterse ya en la página de CCK si obviamente tenés alguna intención de poder vivir una cuestión que mezcla la música con imágenes y cuestiones obviamente sensoriales en la cúpula de CCK, que es divino. Yo lo conozco, tiene unas vistas maravillosas de la ciudad. Bueno, muy bien, gracias, Rago. gracias, Hernán.